de Apocalipsis capítulo 22, versículo 18, ahí mismo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Apocalipsis 22, 18. El último libro de la Biblia y los últimos versos de la Biblia. Como todos lo tengan, me dicen un amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Apocalipsis 22, 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Le dice Juan: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Gloria al Señor. Pueden estar en esta hora. Gracias, Padre, por tu palabra. Mantenga su Biblia abierta, ya que vamos a ver mucha Biblia. Hoy quiero estar dando esta palabra a manera de conferencia, hermano, hablando acerca de qué es la palabra de Dios y los beneficios de la palabra de Dios. La semana pasada estuve predicando en esta porción de la Biblia y me llamó la atención mucho, y sé que hay una riqueza de sabiduría en esta palabra, porque cuando nos hablamos de la Biblia tenemos muchas cosas que hablar y tenemos muchas cosas que decir, pues ellas son las que dan testimonio de Dios, hermano. La palabra de Dios es el libro de Dios. Es un libro, hermano, amado, hermana, no escrito por cualquiera. Es un libro, amén, dirigido en el cual su autor, amén, es Dios, el Dios de los cielos. Gloria al nombre del Señor. Y vamos a ver todas las cosas que tiene la Biblia. Yo estuve diciendo la semana pasada de que este libro, la Biblia, amén, es un tomo que tiene 66 libros en un solo. Amén. Y aquí está escrito todo lo que Dios quiere, amén, a nosotros. Aquí está desde el comienzo de la creación hasta el final de los tiempos. Todos los tratos de Dios, todos los pactos de Dios, todo lo que Dios ha hecho con el hombre, están, amén, en la palabra del Señor. Entonces habíamos hablado y habíamos dicho que hay beneficios en la palabra del Señor. Y una de las cosas más grandes que yo puedo ver en la palabra del Señor, que cuando nosotros somos dirigidas por ella, ella nos protege a nosotros del mal, del error. Ella nos encamina a nosotros por senderos de justicia. Ella nos dice a nosotros el camino que nosotros debemos de andar. Amén. Lámpara es a tus pies mi palabra, decía el salmista, y lumbrera tu camino. La Biblia es la luz de Dios para poderlo guiar a las cosas que Dios quiere. Pero la Biblia también a nosotros como cristianos, amén, la palabra del Señor los protege del error, los protege del mal. Efesios 4:14 dice: para que ya no seamos como niños frustrantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por la estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Aunque alguien practique las artimañas del error, en la palabra de Dios lo descubre, la palabra de Dios lo saca a la luz, la palabra de Dios le dice quién eres, la palabra de Dios lo corrige, sin importar quién sea la persona. Tiene que estar completamente convencido de lo que está hablando es la palabra de Dios. Amén. Efesios 6:10-17 dice que no fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza, la fuerza que viene de la palabra del Señor. Amén. Que nos vistamos de la armadura de Dios. Nos vistamos de la armadura de Dios para poder estar firmes contra las descargas del diablo. Solo la Biblia lo dice a nosotros, nos enseña a nosotros la manera como nosotros podemos protegerlo de las acechanzas del diablo, de las tentaciones.
La Biblia nos advierte a nosotros de cuando hay peligro. La Biblia nos dice a nosotros cuando se acerca peligro. Es como una luz a nuestra conciencia que nos está avisando que hay peligro, que peligra, que nuestra vida está en peligro. La Biblia es la palabra viva que vive en nosotros. Amén. Y eso es lo que está hablando el apóstol Pablo cuando le decía a los efesios que nos fortalezcamos nosotros en el poder de su fuerza, del Señor, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Ya sabemos que la lucha la tenemos contra principados, potestades, gobernadores de este siglo. Si no estamos preparados para responderle al diablo con la palabra, no vamos a vencer. Jesucristo lo venció por la palabra. Amén. Todo el nombre del Señor. La palabra de Dios tiene otro beneficio. Nos capacita a nosotros para el servicio de la obra. Nadie puede ser llamado a un ministerio si no está preparado con la palabra del Señor. Hay que estar preparado para lo que se va a decir. Hay que saber lo que uno va a hablar. Hay que saber lo que uno va a decir. Hay que hablar conforme a la palabra del Señor. Pues si por error te equivocas y le quieres poner o le quieres quitar, te va a meter a un problema con el Dios de los cielos. Así es que hay que prepararse para hablar lo que dice la palabra del Señor. Amén. Los hombres la han distorsionado trayendo sus propias conclusiones. Muchos se han salido de la Biblia trayendo sus propias opiniones. Cuando nosotros nos queremos salir de lo que habla la Biblia para traer nuestras propias opiniones, estamos en un terreno muy peligroso. Aleluya. Segunda de Timoteo 3:17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios. La Biblia, toda es inspirada por Dios. Hay gente que se cuestiona y dice: ¿quién hizo la Biblia? La Biblia la hizo un hombre. Yo te quiero decir en esta noche que el hombre solo fue un instrumento para escribir lo que Dios le estaba diciendo que escribiera. La Biblia no tiene errores. La Biblia es la palabra de Dios perfecta. La Biblia, ninguno de sus escritores se contradicen. A pesar de ser todos ellos de diferentes estratos sociales, ninguno de ellos se contradice. Porque Dios, lo que Dios le reveló a Pedro, le revela otras cosas a Juan. Y Juan tiene que ponerse de acuerdo con Pedro en la palabra del Señor. También a Santiago, también lo que hablaron en los profetas en el Antiguo Testamento, se ponen de acuerdo con los profetas del Nuevo Testamento. Y la Biblia en sí no tiene errores. Es la palabra perfecta de Dios. Tiene muchas bendiciones. Amén. Los capacita para el servicio. Cuando uno comienza en el evangelio, es como un niño que cuando va a la escuela no sabe, pero cuando viene al evangelio y comienza a estudiar la palabra de Dios, comienza a recibir revelación en el Espíritu, y Dios lo está preparando para la obra, para que predique la palabra del Señor, para que presente defensa de la palabra del Señor. Pues hay muchas veces que no lo pueden hacer porque no conocen la palabra del Señor. Y aquí habla de hombres que con estrategias de engaño emplean la palabra para traer error. Y nosotros tenemos que saber esto. ¿Cuántos dicen amén? Segundo de Timoteo, el apóstol Pablo le escribió a Timoteo y le digo que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué la escritura? Para enseñar. Para enseñar. ¿Para qué también es más la escritura? Para redarguir. ¿Para qué también es más la escritura? Para corregir, por el nombre del Señor. ¿Para qué? Para instruir en justicia, a fin de que todo hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. La palabra del Señor produce gozo. ¿Cuántos hablan en el nombre del Señor? La palabra de Dios produce gozo. Gozo. Cuando tú cumples la palabra del Señor, cuando tú ves la palabra del Señor, te produce gozo. Cuando tú te sales de la palabra del Señor, te produce tristeza. No hay cosa que trae más tristeza al hombre, es desobedecer la palabra del Señor. Cuando alguien desobedece la palabra del Señor, si es verdad que eres un hijo de Dios, entonces vas a sentir que has ofendido a Dios y te vas a sentir mal.
No entiendo cómo es posible que ofendamos a Dios y no se pueda sentir mal. Si una persona ofende a Dios y no se siente mal, redarguido por el Espíritu, está en problema. Puede ser que esté ya agonizando y es necesario que el Espíritu de Dios venga sobre la persona para que le pueda redarguir. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Juan 15:1, Jesús dijo: estas cosas os he hablado porque mi gozo esté en vosotros y que vuestro gozo sea cumplido. El Señor quiere que el gozo de Él sea cumplido, hermano. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Démosle ese aplauso fuerte al Señor en esta hora. Gloria al nombre del Señor. Quiero en esta noche, para los que apuntan, quiero traerles 3 verdades más importantes de la Biblia. 3 verdades más importantes de la Biblia. Oh, gloria al nombre del Señor. La Biblia, amado hermano, cuando alguien te pregunte, cuando alguien te diga cómo fue escrita la Biblia, cuando alguien te pregunte, dile que el que hizo esta palabra es alguien divino, es Dios. La palabra del Señor es palabra divina. No es una palabra de hombre, es la palabra de Dios, es la palabra divina, es la palabra que viene del cielo. Es el testimonio de que Dios existe, de que Dios es real, es la palabra de Dios. ¿Cómo te pones a pensar que va a ser casualidad esto, que aquí está escrito todo lo que habla del hombre, desde la creación del hombre hasta el tiempo futuro y los juicios de Dios y la redención del hombre? ¿Tú crees que es casualidad que todo esté escrito aquí de una manera bien detallada, hablando Dios y lo que Dios ha hecho? ¿Tú crees que es casualidad que se hayan juntado 66 libros en un solo tomo para que usted y yo hoy lo tuviéramos en nuestras manos y disfrutar y conocer al Dios de los cielos a través de la palabra? ¿Tú crees que es casualidad haber juntado 66 libros escritos por Dios y que estén escritos aquí en esta palabra? No es casualidad. Dios lo hizo con el propósito de que la Biblia estuviera hasta el día de hoy. Y hay lugares, hermano, que la Biblia, que las Biblias, no hay Biblia. Hay lugares que no hay Biblia. Da tristeza de que aquí en América la gente tiene muchas Biblias y no la lee. Pero yo escuché un predicador que hay un lugar que la gente, para leer la Biblia, hacen fila para leer la palabra del Señor. Hacen fila, oiga bien, piden una fecha para leer la palabra del Señor. Hay un lugar, dice, que solo había una Biblia y llegaba gente ahí, cuando leía su parte lloraban cuando leían la palabra del Señor. Nosotros la tenemos ahí en la casa y ni la tocamos. Sacúdala. ¿Cuántos alaban? Con el nombre del Señor. Entonces la Biblia es inspirada. Solamente Dios pudo haber dado la Biblia. Nadie más pudo haber dado la Biblia. Solo Dios lo pudo haber hecho. Solo Dios pudo tener la capacidad de escribir todo en un solo libro. No hay un libro que supere a la Biblia. No hay un libro. Note bien que la Biblia tiene algo en particular muy especial. Que la Biblia le dice a la gente sus virtudes y sus errores. La Biblia dice que David es un hombre conforme al corazón de Jehová, pero la Biblia no oculta el pecado de David. Ahí está escrito. Así es, aleluya. La Biblia le dice al hombre sus cualidades y también le dice aquí está escrito todo cómo es la persona. La Biblia habla de un hombre como Moisés, un hombre tan manso como Moisés, que no hubo alguien en el Antiguo Testamento, un hombre usado por Dios como Moisés. Pero sin embargo el hermano estuvo predicando aquel día los 5 excusas que puso Moisés para ir a traer el pueblo de Israel a Egipto. ¿Verdad que la palabra del Señor lo dice las virtudes y también nos tiene que decir los errores? Pero a veces habemos algunos de nosotros que estamos acostumbrados que solo se nos diga lo bonito de la palabra. Pero Job decía: no he de recibir también yo la amonestación de Dios, no he de recibir también yo algo cuando viene algo a mi vida.
no es Dios el que hace todas las cosas. El Señor Jehová, Él es Dios y Él sabe lo que hace. Entonces la Biblia es un libro donde el hombre nunca lo hubiera podido escribir solo. No se puede. No hubiera podido el hombre armar todo ese libro y ponerse de acuerdo. No, si hubiera podido, no lo hubiera podido. Ella dice las cosas que el hombre no sabía. Nadie le pudo revelar al hombre cosas, solo Dios. El hombre no sabía. Como la Biblia dice cosas en el Antiguo Testamento de profecía que iban a venir en el Nuevo Testamento. ¿Y por qué se cumplieron todas las profecías? ¿Saben por qué? Porque Dios lo dijo. Porque Dios lo dijo. Entonces jamás un hombre hubiera tenido la capacidad para hacer un libro como este, la palabra del Señor. Amén. Hebreos 1 del 1 al 4, ahí habla y ahí dice que en el tiempo pasado Dios nos habló a los padres por los profetas, pero que en los posteros días Él nos ha hablado por su Hijo, el Hijo de Dios. Amén. Ustedes saben que es Cristo, nuestro Salvador, el que nos revela la palabra. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, qué importante que la palabra del Señor, amén, es una palabra divina. Yo le doy gloria a Dios por esta palabra divina. Ahora bien, como es divina y como las cosas que el hombre no sabe, solo Dios lo sabe, Dios se lo tiene que manifestar. Dios lo tiene que hacer. Hay algo en la palabra del Señor que el apóstol Pablo escribió. Gloria al nombre del Señor. El apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo le escribió a un grupo de gente de Roma, el apóstol Pablo escribió a Roma, le escribió a los romanos. Cuando el apóstol Pablo le escribió a los romanos, le mandó una carta de exhortación bastante fuerte. Si tú lees el libro de Romanos, te vas a dar cuenta que en el libro de Romanos hay un montón de cosas que le habla al hombre casi con respecto solo al pecado. Tú lees el libro de Romanos a ver que Dios le habla al hombre solo con respecto al pecado, que el hombre es pecador y que el hombre necesita redención. Entonces, y que el hombre tiene que aceptar de que cuando Dios lo llama porque lo quiere cambiar, porque lo quiere transformar. Cuando el apóstol Pablo le dio la carta a los romanos y le escribió en Romanos 1, 18, 25, que le dijo que la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Cómo se detiene la verdad? Con la injusticia. Cuando nosotros practicamos la injusticia, entonces estamos reteniendo la verdad. Eso es simplemente no practicar. Hacer injusticia es no practicar la verdad. Y eso fue lo que el apóstol Pablo le dijo a los romanos. Porque lo de Dios se conoce, les es manifiesto. Porque todas las cosas invisibles en su eterno poder y deidad se hacen largamente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo, dice el apóstol Pablo, que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 24, por lo cual Dios los entregó a las inmundicias de las concupiscencias. Cuando una persona no quiere aceptar la palabra de Dios, no quiere cambiar su vida en la palabra de Dios, entonces es lo que pasa. Dios le entrega en la mente a las concupiscencias, a los deseos que él quiere. De hecho, dice que la gente cuando desciende al infierno practica mucho lo que hacía aquí. Cuando Dios le habló no lo quiso hacer, pues allá en la eternidad lo va a seguir practicando. Entonces dice la palabra del Señor que Dios los entregó a la inmundicia de la concupiscencia de sus corazones, de modo que se deshonraron en sus propios cuerpos. Y el versículo 28 dice, y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de la injusticia. Y miren qué montón de cosas el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de los romanos. No se preocupen los que están aquí, que esto es para la iglesia de los romanos.
Hay un montón de cosas que el apóstol Pablo le dijo a los romanos aquí en esta carta. Pero yo creo que hoy en día estas cosas que el apóstol Pablo le está hablando a los romanos también pasan en la iglesia de Jesucristo. Y por eso es que predicamos esta palabra. En la similitud que había en los tiempos antiguos, es lo que pasa en el día de hoy también. Y miren qué tipo de personas Pablo le escribió esta carta. Pablo, cuando escribe esta carta, no la escribe porque él quiere escribirla. La escribe porque Dios le está poniendo en el espíritu el tipo de personas que habían en Roma. Pues Pablo no andaba detrás de toda la gente como hoy en día uno puede andar detrás de toda la gente. Dios te ve, Dios lo sabe, Dios te conoce, Dios te está viendo. Así es, aleluya. Y miren qué tipo de gente el apóstol Pablo le manda directo. Ellos no probaron tener en cuenta a Dios. O sea, no quisieron aceptar que Dios les amonestaba como ellos estaban. Entonces Dios le dice al apóstol Pablo: mire, dile que por no tomarme en cuenta a mí y por aceptar más bien imágenes de animales que son de aquí de la tierra, en vez de aceptar al Creador, en vez de darle gloria al Creador, les voy a entregar una mente reprobada para que hagan cosas que no convienen. A veces uno se pregunta y dice: ¿por qué tal cosa no puede cambiar? Yo te quiero decir que hay personas, hermanos, que a veces por su maldad ya tienen una mente reprobada. Es bien difícil. Es bien difícil. Hay enfermedades, hermanos, crónicas. Hay enfermedades crónicas. Por eso la enfermedad hay que cortarla uno antes, a tiempo. Las enfermedades a tiempo tienen remedio, tienen solución. Pero dejando que la enfermedad avance es un peligro. Y el pecado es tipología de la enfermedad. El pecado es un peligro. El pecado amarra, el pecado ata. El pecado hace quitar a la gente el temor de Dios, la sabiduría de Dios, el gozo, la paz. El pecado trae tristeza delante de nuestro Dios y trae tristeza a nuestra alma. Amén, aleluya. Cuando el hombre le falla a Dios, el hombre se tiene que sentir mal, sucio, inmundo delante del Señor. Se siente mal, se siente culpable. Amén. ¿Qué es eso? ¿Por qué se tiene que sentir así? Porque Dios vive dentro de él. Y donde Dios vive, pues no puede haber lo malo, pero lastimosamente nos dejamos arrastrar a veces por la concupiscencia. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces mire cómo eran esta gente. Míreme, es lo que el apóstol Pablo habla en el versículo 28 de Romanos 1:28. Y como ellos no pueden tener en cuenta a Dios, Dios les entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de la injusticia. Y ahí va la lista de las cosas que eran esta gente: fornicación, avaricia, llenos de envidia, homicidio, contiendas, engañados y maldicientes, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, como muchos jóvenes en este lugar, no sé, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Tanto. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que a los que practican tales cosas son dignos de muerte. Aquí está escrito esto. No solo los que la hacen, sino los que le complacen con lo de los que los practican, como los predicadores. Que algunos no traen esta palabra, no le absorban al pueblo, no le dicen al pueblo, todo está bien. Y es imposible que vamos a cambiar si Dios no nos habla con la palabra. Porque Dios quiere que nosotros cambiemos. Dios quiere que nosotros le busquemos. Si hay una cosa que a Dios le agrada de la iglesia, es que nosotros le busquemos, hermanos. 3 problemas tiene el hombre que practica el pecado con respecto a la revelación de Dios, según lo que habla Pablo en este lugar, en esta parte de la Biblia. Ignora la revelación de Dios y su condición pecaminosa detiene la injusticia de la verdad. Cuando una persona practica esto, es lo que pasa: ignora la revelación debido al pecado. O sea que se ignora la revelación. Cuando se practica pecado, no hay